Ok, continuamos. La razón por la que Yahvé le dio esa indicación a Abraham es porque Yahvé sabía que una medida de higiene, puede mejorar la genética. Porque la circuncisión consiste en cortar el exceso de prepucio, que es el pellejito que cubre el glande. Todo varón que no tiene hecha la circuncisión y que su prepucio es muy grande, que llega a cubrir todo el glande, guarda orina en esa zona. ¿Por qué? Porque la uretra es un popote flexible que siempre guarda humedad. Y nosotros hacemos bromas sobre la gota traicionera, ¿no? Que por más que te la sacudas, la última gota siempre cae en el calzón. Bueno, lo que pasa es que ese popote flexible que es la uretra guarda humedad, y entonces en el momento en que se queda en una sola posición y hay movimiento al caminar, empieza a escurrir. Así que una sola gota de orina es un campo de cultivo para una serie de agentes patógenos, sobre todo los virus. Entonces, lo que Yahvé indicó fue una decisión de higiene. Y esa sola decisión hizo que a través de los años, miles de años después, naciera un cuerpo capaz de resistir un espíritu poderosísimo que es llamado Jesús el Cristo. Esa es toda la razón. Ahora bien, esa historia terminó en el momento de lo que se considera el Pentecostés. Es decir, a partir del día de Pentecostés, cuando el Maestro Jesús dicen que se retira, con todo y sandalias se va. A partir de ese momento ya no existe más pueblo elegido. Ahora todos somos el pueblo elegido. Pero la medida de higiene sigue siendo válida, ¿eh? Ahora bien, si no son judíos, no los circuncidaron desde niños, no se quieren circuncidar ahorita, mínimo, límpiense al orinar. ¿Quién se limpia al orinar aquí? Los que no levantaron la mano empiecen a hacerlo. Por más que se la sacudan, la última gota va a caer en el calzón. Eso sí, más de 3 sacudidas es masturbación, ¿eh? Así que, sí, no exageren. Bueno, vamos a continuar con el tema. Hoy estamos a día 20. Mañana es 21 y mañana es el Día Internacional de la Yoga. Es el 10º aniversario. Esta decisión se tomó en el año 2015. En el año 2015, por primera vez, la Organización de Naciones Unidas reconoció el día 21 de junio como el Día Internacional de la Yoga. Y bueno, yo me uno a la celebración porque mañana en todo el mundo, en distintos países, distintos horarios, se van a hacer muchas prácticas públicas de sesiones de yoga. Así que están enterados los que les toca clase de yoga mañana con Angie, pues aprovechenla. Seguramente, les va a compartir un poco más de información. Pero esto fue un acuerdo internacional por unanimidad. Es una de las aportaciones de la India hacia el mundo. Aunque la India en realidad no nació en la yoga no nació en la India, pero se considera el país que más ha preservado la enseñanza en esta humanidad. Cuando digo esta humanidad me refiero a los anteriores 100,000 años, porque la yoga es mucho más antigua. Pero sin meternos en broncas de explicar de dónde viene, pues lo dejamos así. De hecho, acá en América, aquí en nuestras tierras, en México, hay estatuillas que demuestran que aquí se practicaba yoga. ¿Conocen la figura del Chakmol?
Eso es una postura de yoga. Está recostado con las piernas flexionadas y está girando su cabeza. Ese es el Chakmol. Y bueno, la enseñanza que el maestre trajo es precisamente, se resume en esta expresión que dice, la yoga es un sistema. Un sistema es un método y un método es la sublimación del saber. Y repito que la palabra sublimación o sublimar en física representa el paso del estado sólido al gaseoso, directo, sin pasar por el estado líquido. Eso es sublimar. Y astrológicamente significa realizar la obra sin sufrir. Es decir, los signos en relación al elemento agua, que los mencioné al principio, son el cangrejo, con el que estamos empezando el día de hoy, el escorpión y los peces. Esos tres signos de agua representan las dificultades a las que nos enfrentamos los seres humanos. El signo del cangrejo representa las dificultades del hogar. El signo del escorpión representa las dificultades del mundo. Y el signo de los peces representa las dificultades espirituales. Así que donde cada uno tenga esos signos en su propia configuración astrológica, el escorpión es las dificultades del mundo. Donde tengan sus propios signos zodiacales del cangrejo, el escorpión y los peces en su propia configuración astrológica, les está indicando esos tres posibles problemas. Y la idea del sistema de la yoga es trascender eso. Es decir, realizar sin sufrimiento. Oye, Carlitos, ahorita que decías sobre las células y como chip que tenemos todos aquí en el corazón. El átomo simiente. El átomo simiente. Te quería preguntar sobre las células madre, que últimamente te pueden regenerar todo lo que quieras, te pueden curar de prácticamente cualquier enfermedad, si guardas tus células madre. Sí, claro. Todo empezó así. En el momento en que se fecunda un óvulo por un espermatozoide, se forma la primera célula, que se llama cigoto. Es una célula madre. Esa célula se divide y son iguales. Y luego se vuelve a dividir y son iguales. Y se sigue dividiendo y son iguales. Pero llega un momento en que se empiezan a diferenciar. Una de esas células decide que va a ser célula del corazón. Y otra decide que va a ser célula cerebral. Y otra decide que va a ser célula muscular. Y otra que va a ser del tejido adiposo. Y la pregunta es, ¿y quién les dice? Bueno, la ciencia dice que es el ADN. Pero esotéricamente decimos que el alma es la que trae las instrucciones. Entonces, por supuesto que una célula madre es capaz de convertirse en cualquier parte de nosotros, porque a final de cuentas es la madre de nuestra materia. ¿Ok? Pero ¿de dónde vino la instrucción? A través de la meditación. No, estamos hablando del principio de nuestra experiencia humana. O sea, nosotros estamos aquí. Todos, aunque no lo parezca, somos humanos. Pero en realidad somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Para poder estar aquí, nuestro espíritu decidió que iba a encarnar. Y para poder hacerlo se construyó un intermediario. Espíritu, cuerpo. Intermediario, el alma. Al alma también se le dice cuerpo astral. Entonces, el cuerpo astral está conformado por las energías planetarias. Esas energías participan en la formación del bebé, que nace 9 meses después, en teoría, de la fecundación. ¿Ok? Yo tengo una pregunta.
Dime. Esa parte que usted me está hablando del espíritu, alma y el medio del cuerpo. No, al revés. Espíritu, cuerpo y en medio el alma. Eso yo lo vi en un discipulado de la creencia cristiana. ¿Ok? Y a mí me hicieron, entender que la carne era pecado. Si es pecado. Pues volvemos a lo mismo. Si tu religión te indica eso, tú tienes la prerrogativa de aceptarlo o rechazarlo. La religión, como su nombre lo indica, religión es volver a reunir. ¿Por qué? Porque estaba separado. Eso quiere decir que antes, en un principio, estaba unido todo. Y eso es yoga. Y de la yoga nacen las religiones. Posteriormente, porque dejó de haber yoga. Dejó de estar unido, así que surgieron diversos métodos que proponen volver a reunir. Y entonces, en teoría, las religiones son perfectas. En la práctica, pues cada quien decide, ¿no? Pero al mismo tiempo, las religiones son métodos organizados y son como una muleta, ¿no? Si una persona necesita una muleta para caminar, que la use. En el momento en que no la necesite, ¿ok? Carlitos, ¿y qué pasa entonces si tú dices que el alma es el que va dando las indicaciones? Cuando hay un aborto, ¿ahí qué pasa? Pues, ¿Se destruye el alma? Bueno, el alma es solo un vehículo para poder aterrizar. Un vehículo que utiliza el espíritu para poder aterrizar. Si hay una interrupción del proceso de gestación, pues fue un fracaso el aterrizaje. Y puede haber sido una experiencia para el espíritu. No sabemos. En realidad, el éxito del aterrizaje es hasta que el niño cumple 7 años. Ni siquiera cuando nace. En el momento de la fecundación, el espermatozoide transporta el alma y activa las funciones del óvulo. Y se forma la primera célula y empieza el desarrollo embrional hasta su culminación. Pero en el momento en que nacemos, salimos del cuerpo de la mamá o nos sacan y se corta el cordón umbilical y aspiramos la primera bocanada de aire, en ese momento inicia el aterrizaje del espíritu. Y entonces ese proceso se tarda 7 años para que el espíritu realmente llegue aquí. Si el bebé muere antes de cumplir 7 años, falló el aterrizaje. El espíritu es inmortal, indestructible, invulnerable, perfecto. Donde es vida matraca es aquí, en este plano, ¿ok? Entonces todo lo que aquí estamos haciendo es experimentar. Entonces estas experiencias nos conducen a un aprendizaje o repetimos la experiencia. Todo esto tiene que ver con el signo del cangrejo, lo repito una vez más porque el signo del cangrejo es regido por la luna. Y la luna tiene que ver con nuestro nacimiento y con nuestro regreso. Para nacer son múltiplos de ciclo lunar. El ciclo menstrual es un ciclo lunar. El embarazo son 10 ciclos lunares. La niñez son 100 ciclos lunares. Y una vez que termina la infancia, tenemos 1000 meses lunares para recordar quiénes somos. Estamos hablando como de 77 años. Así que 77 más 7 son como 84 años. Eso es el tiempo que Urano tarda en darle una vuelta al Sol. El planeta Urano, 84 años. Quien completa una vuelta de Urano en su propia vida, pues utilizó el tiempo que se le dio chance para decidir qué hacen con esta oportunidad. Porque todos los que estamos aquí
estamos por una nueva oportunidad. ¿Cuántos habitantes hay en el planeta? Aproximadamente 8,000 millones de almas encarnadas. Yo pensé que eran 9,000. No, 8,000 más o menos, ¿no? Bueno, del otro lado hay una fila de 52,000 esperando poderse encarnar. Así que el que no aprovecha esta oportunidad se vuelve a formar una vez que se va de aquí. Hay diversas enseñanzas, no tanto en las religiones, pero por ejemplo en los Rosacruces dicen que reencarnamos cada 144 años. Así que si una persona muere a los 90, pues 54 años después va a volver a este mundo. En otra familia, en otro cuerpo, en otro país, no sabemos. Pero si alguien muere a los 20, para 144, pues le faltan 124. Entonces sí cambia el mundo en 124 años. De hecho, en 54 años también cambia. Y conforme se va desarrollando la conciencia, puede ser que el regreso sea más rápido. Yo no se los puedo demostrar, pero sí puedo entender por qué ocurren estas cuestiones. Es decir, si estamos aprovechando esta experiencia, es porque estamos aprendiendo algo. Es normal que pasen esas cosas, ¿no? Claro. Ahora bien, en el caso de las adicciones, ¿qué es aprender? Que se trascienda. Que se trascienda. Sencillamente. ¿Por qué? Porque si no lo trascienden, en la siguiente van a repetirla. Así que ustedes deciden. Quien muere alcohólico, regresa alcohólico. Quien muere enfermo del hígado, regresa enfermo del hígado. Y otras cositas. Por eso la importancia de todas estas enseñanzas para que contemplen otras posibilidades, pero son decisiones personales. Bien, vamos a continuar. Y bueno, este es el resumen de lo que es la Hatha Yoga. La Hatha Yoga es el kinder de la yoga y son 8 angas, pero aquí hay 9. La 9ª es lo que vino a aportar el maestro de la Ferrier, que se conoce como la gimnasia psicofísica. Mucha gente cree que la yoga es hacer posturas raras o ponerse acá bien tizos, ¿no? Y nada más alejado de la realidad. El primer paso en la yoga es mental y tiene que ver, como lo indica ahí, con las 2 primeras angas que en sánscrito se llaman yama y niyama. Yama es la ética y niyama es la estética. Y entonces el maestro de la Ferrier lo que hizo fue agregar la gimnasia psicofísica antes de abordar las posturas, que son las asanas. Y luego vienen otras cuestiones. Damos otro clic y bueno, esas 2 primeras angas anteriores a la gimnasia psicofísica es algo que todos podemos empezar a practicar. Es una labor psíquica, es decir, psicológica, y tiene que ver con nuestro subconsciente. Y el subconsciente está gobernado por la luna. Y otra vez repito, la luna es el regente de este mes zodiacal llamado el signo del cangrejo. Por eso la importancia de la temporada. Las 5 primeras virtudes a desarrollar en llama, que se denominan las abstenciones, son la práctica de la paz, la práctica de la verdad, la práctica de la honestidad, la práctica de la pureza y la práctica de la sencillez. Y lo digo en el sentido propositivo de la nueva era. Antes se les decía abstenciones, es decir, abstenerse de la violencia, pero no es lo mismo que practicar la paz. Abstenerse de la violencia es una labor negativa, es decir, pasiva. Me abstengo. Pero practicar la paz es propositiva. Y ese es el espíritu de la nueva era. Ya no es suficiente con abstenerse de la paz, de la violencia, perdón,
sino que hay que practicar la paz. En el tema de Niyama o las reglas de la vida, es la práctica de la claridad, la práctica del contentamiento. ¿Quién está contento? ¿Quién está contento por pasarse aquí 4 meses? Ya sáqueme de aquí. Ahí está el detalle, ¿no? O sea, a lo mejor van a poder estar contentos un ratito. No voy a tener que escapar por túneles. Decía Facundo Cabral, nos dio la receta. Dijo, si quieres ser feliz un día, emborráchate. Si quieres ser feliz una semana, cásate. Pero si quieres ser felices siempre, sirvan. Es decir, la verdadera felicidad es ser útil. Eso es lo que propuso Facundo Cabral. Y tiene que ver con esto. Bueno, vamos a el siguiente clic. Eso es una postura, ahí déjalo. Eso es el maestro B.K. Iyengar, mostrándonos una postura que aparentemente es muy difícil, y ahí el maestro Iyengar ya era un hombre mayor. De hecho, murió hace relativamente poco, pero cuando tenía la edad de muchos de los jóvenes que hay aquí, la verdad era de chicle, o sea, era verdaderamente flexible. Y bueno, ¿ustedes creen que pueden hacer esa postura? No. Yo digo que sí, porque ahí está la siguiente imagen. Dale clic. Miren. La diferencia es que esto del lado derecho es una postura con propósito, y del lado izquierdo no tiene ningún propósito. Pero indudablemente nuestro cuerpo es capaz de hacerlo. El que diga que no, esto demuestra que no tienen conciencia para hacerlo. Es la diferencia. ¿Les gustó? Muy bien. ¿Cómo anda el reloj? 7 minutos. Ok. Bien, insisto que la yoga no es solo una cuestión física, porque físicamente, hasta sin darse cuenta, hacen las mismas posturas, ¿eh? Pero todo el propósito de la yoga es desarrollar la conciencia. Estamos en la era del Aquarius y el llamado ahora es desarrollar la conciencia. Y solo se puede desarrollar la conciencia, como decía Gurdjieff, desde la misma conciencia. Así que la propuesta de la práctica de la Hatha Yoga, desde un principio de manera ordenada, tiene el propósito de que poco a poco se vayan activando todas esas cualidades que están en cada uno de nosotros. Nada es imposible, decía Muhammad Ali. ¿Ok? Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. ¿Qué están haciendo aquí? Están entrando en orden, están regresando a tener una disciplina, porque por diversas razones no lo hicieron afuera. ¿Ok? Lo mejor es que realmente aprendan algo y que de su propia conciencia nazca la voluntad de hacerlo. Esto no se trata de que se inscriban en una nueva religión o que se les prometa que van a ganar un título especial ni nada por el estilo. Es simplemente compartir una enseñanza. ¿Por qué? Porque, lo repito, pues no somos tan diferentes. La diferencia principal es que yo nunca estuve encerrado, pero también pasé por experiencias. También le entré al trapehue, fumé 25 años, tomé como cosaco, comía de todo y luego aprendí yoga. Así que
ahorita ya voy para 27 años, de que por decisión personal yo sigo estas disciplinas, ¿ok? ¿Qué es lo que vengo a compartirles? Bueno, vamos a continuar. En unos días, mañana, para celebrar lo del Día Internacional de la Yoga, yo voy a dar una clase en este lugar. Lo estoy anunciando para que la gente del YouTube lo sepa, pero me va a tocar impartir esa clase y posteriormente voy a dar una charla. Dale otro clic, por favor, y ese va a ser el tema a tratar. Vamos a abordar el tema de la astrología desde lo más básico, que es que vean una gráfica y que la entiendan. Porque la cosmobiología es un lenguaje de símbolos. Hay que empezar por reconocer esos símbolos, familiarizarse con los símbolos y, perdón, posteriormente empezar a entender lo que significan esos símbolos. Ahí voy a estar. Ahí está la dirección. Fuente de Adán 134. Fraccionamiento Fuentes del Valle, en Tultitlán. El lugar se llama Un Rincón para Ti. Y ahí vamos a impartir una clasecita posteriormente de la sesión de gimnasia psicofísica. Otro clic, por favor. El siguiente día, también el día de mañana, en la noche, va a ser luna llena. Así que los que sean hombres lobo, no se les ocurra salir. Esas historias de los hombres lobos provienen precisamente de este signo. ¿Por qué? Porque, repito, la luna es el regente del signo del cangrejo. Y entonces la gente que tiene su sol en el cangrejo, o su ascendente en el cangrejo, o la luna en el cangrejo, o muchos planetas en el signo del cangrejo en el momento que nacieron, la luna les afecta, indudablemente, en mayor magnitud que al resto de nosotros. ¿Ok? Las posiciones de su luna de nacimiento son importantes por diversos temas, porque en primer lugar representan su mundo emocional. Y en segundo lugar, también tiene que ver con el pasado, es decir, es con las experiencias a través de las cuales están nuevamente aquí. Hay otro elemento relacionado con la luna que se llama el nodo lunar. En esta gráfica se puede ver aquí. Es esta figurita de aquí. Este es el nodo lunar norte y allá arriba el nodo lunar sur. La cabeza del dragón y la cola del dragón. Es un punto de conexión entre las órbitas del Sol y la Luna. Todos los días vemos que el Sol asciende. Y entonces esa aparente ruta del Sol, porque en realidad es el planeta el que gira, pero nosotros vemos que el Sol avanza, ¿no? Amanece por allá y se pone por acá. Y la Luna en su tránsito viene de este lado. Así que donde se juntan esas dos órbitas, ese punto de unión, ese es el nodo lunar. Es un vórtice, una puerta interdimensional. Por ese punto llegamos nuestras almas y por ese punto nos vamos a ir. Así que es importante saber dónde lo tenemos cada uno, porque eso explica por qué estamos aquí otra vez. Es el resultado de nuestras acciones anteriores. Es lo que se le conoce con el nombre de karma. Cuando se profundiza en ese tema, también se adquiere mucha información y podemos tomar decisiones. Pero se tiene que hacer a nivel personal. Entonces, el día de mañana, allá dice las 8:06, pero es horario de verano. Lo que pasa es que mi programa no se ha enterado que el gobierno cambió la política, pero en realidad es a las 7:06 p.m. Cuando el sol esté por ponerse, van a ver salir la luna grandota como una pelotota que alumbra el callejón.
Así dice la canción. Y van a poderla apreciar en todo su esplendor. Es el mejor momento para recibir la luz del sol. Nadie podemos ver directamente al sol, a menos que uno corra el riesgo de dañarse la vista. Pero a través del reflejo de la luz del sol en la luna, nosotros podemos recibir la energía solar. Los alquimistas de la nueva era seguían ese mismo ritual. Tenían 4 fases sus operaciones de alquimia. La primera era nigredo, la segunda se llama albedo, la tercera se llama rubedo y la final se llama citrino, es decir, negro, blanco, rojo y amarillo o blanco. Es decir, era medianoche, las horas más oscuras, hasta que empieza a clarear. Y luego cuando sale el sol, se ve rojizo. Y luego, ya cuando está arriba, pues ya ni lo podemos ver. Es brillante, citrino. ¿Ok? Entonces, eso lo van a poder ver mañana. Continuamos. Y bueno, este es el símbolo del gran arcano. Dale ahí varios clics rápido porque vamos a marcar lo que son los llamados grados de iniciación real. Y con respecto al color azul, el 5º grado de iniciación real se llama el grado de Sat Chela, que es el discípulo. Y dale otro clic. Este es lo que significa cada uno de los grados en relación a sus nombres de los chakras, las fechas en que se celebran. Y aquí tenemos el día de pasado mañana, que es el 22 de junio, es el día de la magia. Ese día, en celebración al 5º grado de iniciación real, está en relación a la magia. Por eso el tema a tratar desde un principio fue la magia. Y la magia se realiza en este mundo sublunar en el que habitamos los seres humanos. Nosotros no vivimos bajo la tierra, vivimos entre la tierra y la luna. Esta fase se le llama mundo sublunar. Nuestra psique está en este plano intermedio entre la tierra y la luna. Y lo que está entre la luna y el sol se le llama el empíreo. Y entonces, para poder abordar esos niveles, es indispensable desarrollar conciencia. Pero el primer paso es dominar la psique, que eso es la magia en realidad. Es el dominio de los elementos, los elementales y los elementarios. Y dale otro clic. Este es el símbolo en relación al 5º grado de iniciación real. Cada uno de los chakras tiene múltiples símbolos. Y uno de esos símbolos son los animales que los representan. El primer chakra está representado por un elefante gris, como todos los elefantes. ¿Ok? Y el 5º grado también es otro elefante, pero es un elefante blanco. Eso quiere decir que ya no pertenece a este mundo. Este elefante blanco es precisamente el desarrollo de la conciencia. El elefante gris es el elemento tierra, es lo más pesado, es lo más difícil de mover, el primer chakra. Pero quien lo mueve, en adelante ya todo es más fácil. Pero el 5º chakra, el chakra de la garganta, es un elefante blanco y entonces de ahí la importancia de pasar a otro nivel. Ya no es una cuestión física, sino es psíquica y mucho más importante, es un nivel de conciencia mayor. ¿Ok?